Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo espacio abierto, encuentro para el aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, dentro de esta semana 4, semana de integración, semana final ya de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Muy buenas tardes a todos, son 15:58 horas, faltan 2 minutos para las 16 horas, 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Esperemos se incorporen a la brevedad nuestros compañeros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Pues ya son las 4 de la tarde, las 16 horas. Bienvenidos a este segundo espacio abierto de aprendizaje de nuestra semana número 4, dentro de nuestro recursamiento 47, en el módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos ya en esta última sesión, en este último espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Iber Reyes García. Y pues vamos a dar inicio. Primero que nada, agradecerles todo su esfuerzo, motivación. Sé que muchos no pueden conectarse en estas sesiones sincrónicas por cuestiones laborales, pero les pido por favor que revisen las grabaciones como siempre lo han hecho a lo largo de estas semanas. Y bueno, este es nuestro último espacio de esta semana y del módulo que finaliza, recuerden, este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, este 2 de octubre, que no se olvida, dicen aquellos que lucharon en los movimientos sociales de 1968 por aquella tragedia de Tlatelolco. Y bueno, pues este 2 de octubre, pero 2022, a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, será el fin de nuestro módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, recordándoles que en esta semana número 4 no hay extensiones de ninguna de las actividades de esta semana 4 o semana final. Y bueno, recuerden que el propósito de este segundo espacio, de esta sesión, es que pues ustedes entiendan y se les expliquen las actividades de esta semana integradora o semana 4 de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, como las actividades a entregar en esta semana número 4. Este módulo, recuerden, tiene el propósito formativo de que ustedes usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora virtual es a través del correo institucional anaibet.reyes@preplinea-mediosep.edu.mx. Por otro lado, les recuerdo que en esta semana número 4 hay que realizar el foro Aprendiendo,
ya que su participación sobre el uso que les dan en sus comunidades a las tecnologías de la información y la comunicación es importante que la consideren para, pues para realizar, y es uno de los elementos para realizar dentro de su proyecto integrador, que ahorita vamos a ver las instrucciones, pero reiterarle que pues su participación en el foro, como que retomen los comentarios del uso que les dan en sus comunidades, de los compañeros como los de ustedes, pues les van a ayudar, reitero, dentro del proyecto integrador a entregar en esta semana 4 o semana de integración. Por supuesto, la forma rápida, directa, privada, confidencial, bueno, como todas, pero en este caso más eficiente y eficaz, es la mensajería dentro de la plataforma que se encuentra en la parte superior derecha. Ahí está el icono del globito de mensaje. Ahí con gusto, tanto ustedes como una servidora les manda información y se comunica. Y bueno, en esta semana de integración o semana 4, que inició ya el pasado lunes 26 de septiembre de 2022 a las 0000 horas y finalizará este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Vamos a revisar las rúbricas que vienen, recuerden, en cada una de las actividades donde se especifican los elementos solicitados en cada actividad. Pero vamos a iniciar con los temas de esta semana de integración o semana 4, en donde justamente hemos visto la importancia a lo largo de este módulo 1 del desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación, cómo todo este desarrollo junto con el descubrimiento y el desarrollo de los ordenadores y por supuesto del Internet ha permitido que en la red de redes o en el Internet pues tengamos mucha información. Sin embargo, no toda la información que encontramos en Internet es fidedigna y confiable. Por ello, es importante que en Internet entendamos la importancia de la búsqueda de información confiable y fidedigna, lo cual nos permite tener argumentos directamente en nuestros trabajos académicos y hasta profesionales para que podamos tener esta información confiable. Por ello, es importante que cuando hagamos una investigación revisemos si la información que consultamos es auténtica o no. Para saberlo, es necesario identificar si se ha considerado la autoridad en la materia de quien la elabora y la vigencia o actualidad de la información, además de reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales, pues la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red. Ahí esto hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Para ello, se les colocan las siguientes preguntas que les van a servir como elementos para relacionar si la información que ustedes están buscando es confiable, viable y vigente. Perdón. La primera es ¿quién? En esta pregunta de quién se subdesarrollan o se colocan otros que son ¿quién es el autor? ¿Quién está escribiendo? Esa persona que escribe es un experto en su campo y a qué institución pertenece. Siempre es importante que averiguemos quién es el que está diciendo, si tiene, si es investigador de alguna universidad, privada o pública, qué reconocimiento tiene o es un especialista, una persona empresaria que tal vez tiene un reconocimiento y pertenece a diferentes consejos de emprendedores, no lo sé, dependiendo del tema, por supuesto. Entonces siempre es importante saber quién es el autor, en qué campo es experto y a qué institución u organismo pertenece. ¿Cuándo? Este cuándo se refiere a que cuando nosotros estemos haciendo o realizando alguna búsqueda en Internet, siempre veamos la información si está actualizada o no. Yo les coloco un ejemplo muy sencillo. Antes de la pandemia, la palabra pandemia, pues sí de pronto nos traía pues dudas de qué era, a qué se refería, pero obviamente a partir de la pandemia de 2019 con el COVID-19, pues obviamente
la información a diario se estaba actualizando porque pues era un virus que no se conocía mucho. Entonces, siempre es importante que revisemos si ese artículo de ese periódico, de esa revista en línea o de ese blog o de lo que se está buscando sea realmente con fuentes fidedignas y que están actualizándose. Y por supuesto, de qué fecha es. No es lo mismo una nota de hace 20 días, de 10 días, de 10 años, de 50 años. Obviamente, pues van a caer en desuso de pronto algunos elementos. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se presenta la información? Se presenta de forma lógica, bien redactada, está organizada, de forma que tenga sentido, el lenguaje que utilizan es adecuado, es coloquial, es experto, utiliza ciertas pues, pues observaciones o un lenguaje especializado en el área médica, por ejemplo, en caso de ser un documento médico o es dirigido para un público en general y donde tiene un lenguaje adecuado para que todos lo entendamos, es de especialización, es divulgación científica. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta esa información? ¿Qué? Por supuesto, ¿de qué trata? El artículo, la información es completa y precisa, indica las fuentes o información o el origen de los datos que están argumentando siempre. Tenemos que revisar que estén colocando las fuentes, de cuál es el origen, de qué año, en qué países y por supuesto si estas tienen conclusiones y si estas son justificadas. Y la siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Dónde se encuentra esa información? En una página web, en una página web personal, en una organización institucional, pública o privada, o simplemente es una página comercial. Y por supuesto, ¿cuál es la reputación de esa fuente que estamos consultando? Tal vez es una fuente que no tiene validez y que inclusive dentro de los mismos opiniones de esa información hay críticas de otros pues de otras personas que les están diciendo que no confíen en esa página porque mucha de la información es inválida o no tiene sustento. Entonces siempre es importante que conozcamos la reputación, no es lo mismo un medio masivo a nivel internacional con reconocimiento como la BBC en español, que viene de la BBC de Londres, el Universal, una agencia como no sé, Notimex, AFI, AFP, en fin, a que sea simplemente una persona que pues simplemente da su opinión y que es su página personal. Por eso tenemos que ver la reputación de esa fuente. Y bueno, recuerden que a lo largo de este módulo también vimos los diferentes tipos de buscadores, los generales, donde cualquier persona coloca información en la web sin importar si sabe o no sobre el tema y que por ello no toda la información que se arroja en los buscadores es veraz o certera. Y comentábamos inclusive que hay buscadores en donde obviamente hay empresas que les pagan un cierto patrocinio para que ellos coloquen en los primeros resultados pues sus páginas de los servicios o productos que ellos venden, aunque no necesariamente es la más veraz y fidedigna, pero pues al final del día ellos están pagando por ser los primeros resultados para que la gente pues los vea y los adquiera o los compre. Y por otro lado tenemos los buscadores académicos, debido a que instituciones, tanto universidades e instituciones de investigación públicas y privadas, ofrecen aquí sus publicaciones. La información que encontrarás en estos buscadores académicos es útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores, con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Por supuesto, dentro de estos tipos de buscadores académicos y uno de los más utilizados o el más popular, por así decirlo, es Google Académicos, el cual te permite buscar información de diferentes temáticas y formatos, ya sea en tesis, libros, artículos, revistas, etc. Microsoft Academic, otro tipo de buscador académico que proporciona contenidos académicos actualizados de forma continua. Ciencia.science.gov
Es la versión en español del portal del Gobierno de los Estados Unidos de América para la búsqueda de información científica y se puede clasificar tu búsqueda en ciencia.science.gov según autor, tema o fecha. Por otro lado, tenemos el buscador académico Scientific Electronic Library Online, o Cielo, que contiene revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. Por supuesto, también tenemos redalix.org, que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y donde se desarrolla para formar parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y donde se pueden localizar artículos por autor, por título, por revista, por país, por disciplina o inclusive por institución. Así, también encontramos el buscador Dialnet. Dialnet es una de las bases de contenidos científicos en español que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, entre otras. Y por supuesto, Google Libros o Google Books, que ofrecen la digitalización y referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, pero con acceso limitado, es decir, solo nos colocan fragmentos de la obra o en algunos casos de forma integral. En la gran mayoría de los libros de Google Books solo son fragmentos, por ejemplo, a página 1 a la 7 y de la página 8 a la 50 no se ve. Y luego otro del 81 a la 100 se ven, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, esto lo hacen para cuestiones y por derechos reservados para evitar obviamente la piratería. Entonces, es simplemente visualizar rápidamente, para eso sirve Google Books o libros, para visualizar si realmente requieres o puedes comprarlo o adquirirlo ya sea de forma física o electrónica el libro para tu investigación. Pues esta visualización rápida de la información esencial de la obra se puede encontrar por autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta, así como ofrece varios filtros de búsqueda como años de publicación, ISBN, que es el registro de libros, e ISSN, que es el registro de revistas a nivel internacional. Asimismo, existen diversas bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros que comentamos todavía la semana pasada de la importancia de que ofrecen estas bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros, pues un gran acceso a millones de documentos, ya sea libros, videos, fotos, de fuentes reconocidas y fiables, acerca de los conjuntos de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas, y estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencia que de otra manera sería imposible encontrar en el sitio web. Por otro lado, para que obtengas con facilidad lo que buscas, es indispensable que sepas identificar la palabra clave relacionada con el tema, sustantivos, verbos y nombres propios más relevantes del tema de tu investigación, así como revisen las siguientes recomendaciones. Una de las más importantes es omitir preposiciones y artículos, ya saben, las preposiciones a, de, en, unos, etcétera, y artículos como el, la, los, las, unos, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o preposiciones y no estén vinculados con el tema, así como traducir las palabras claves a otro idioma, en particular al idioma inglés, ya que la mayoría de las investigaciones cuenta con un abstract o resumen en inglés, que es una lista y hay una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentará la posibilidad de encontrar algo relativo al tema de tu investigación. Por supuesto, el uso de sinónimos es otra sugerencia para que obtengas la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema, y usar los operadores booleanos, que amplían o restringen los campos de búsqueda. Los más comunes de estos operadores booleanos es EAN o AND por sus siglas en español, EAN por sus siglas en inglés,
o el símbolo de más o inclusive la letra amperes, que localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisieras buscar información sobre estrategias de estudio, podrías colocar la palabra clave de la siguiente forma: estrategias EAN o AND estudio. Y por supuesto, colocar la frase o el tema entre comillas al inicio y al final de la frase, pues muestra la frase exacta que se encuentra dentro de las comillas. Y, por ejemplo, si deseas buscar algo sobre la sociedad de la información y el conocimiento, colocarás estos elementos entre comillas para ayudarte a hacer una búsqueda más especializada. Por supuesto, OR o la famosa OR, pero en inglés OR, localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisieras encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrías colocar las palabras claves así: bachillerato en línea OR preparatoria en línea. También tenemos el operador booleano NOT o NOT, el signo menos, o en este caso es el guión medio, que localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quisieras investigar sobre el chile como verdura y no el país, podrías buscar de la siguiente manera: Chile, not país. Así, tanto los operadores booleanos como los se pueden utilizar no solamente uno, sino en una búsqueda se pueden colocar varios operadores booleanos, ya que al utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda, pues nos van a pues especificar más y detallar más elementos en el sistema. Por ejemplo, si deseas buscar bachillerato en línea, se podría refinar de la siguiente manera: bachillerato or preparatoria EAN en línea or a distancia or virtual not abierta. Y también el uso de operadores de truncamiento es otra sugerencia, ya que los operadores de truncamiento permiten buscar términos sustituyendo partes de la palabra con un signo ya sea de interrogación, signo de pesos o asterisco, y sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz, cuando tenemos dudas sobre la escritura de una palabra o también cuando tenemos o queremos buscar todas las variantes de escritura de la palabra. Se puede colocar al inicio, al medio o al final de una palabra. Por ejemplo, si desean buscar tanto niños como niñas, puedes escribir lo siguiente: N-I-Ñ y el asterisco. Tanto los operadores booleanos como los truncamientos funcionan para los catálogos de búsqueda de bibliotecas, tanto físicas y virtuales, como otros bancos de información. Recordar que justamente las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han ayudado al desarrollo de nuestra época. Recuerden que en los últimos 200 años ha habido una gran evolución de todos estos elementos, de los medios masivos, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y de ahí vienen justamente el desarrollo de las telecomunicaciones, el internet, los ordenadores, que han ayudado a que estas tecnologías de la información y la comunicación transformen nuestra sociedad, pues han ayudado a desarrollar aparatos que facilitan y al mismo tiempo vuelven más compleja la vida, ya que los avances tecnológicos, principalmente los que provienen del uso de la información, han acortado las distancias y modificado el tiempo, ya que se vuelven muchas veces tiempos que podemos decir están en el pasado y de pronto en el presente o en el futuro vinculados con otros sin que estos estén necesariamente presentes. Por ejemplo, yo puedo mandar hoy, ahorita a las 4:22 de la tarde, un correo esperando que la persona al que le estoy enviando eso me conteste ya sea en el transcurso del día de hoy o hasta el lunes o en el día de mañana, que vuelva a revisar su correo y él o ella, esa persona al que le estoy dirigiendo ese mensaje, pues me contestará eso. Entonces ya estoy adelantado al futuro pensando que me va a responder. ¿Cuándo? No lo sé, puede ser hoy, puede ser mañana, y pues ya estaré en espera. Muy importante decirles que en esta semana ya número 4, esto bueno, son algunos de los temas de esta semana de integración, semana 4,
que busca que todos los conocimientos pues se apliquen en este proyecto integrador y en las actividades en general de esta semana final o semana 4, semana de integración. Muy importante recordarles y decirles que las actividades de esta semana de integración o semana 4 no tienen ninguna actividad extensiones. Pues recuerden que este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas cierra el módulo y por cuestiones de entrega de calificaciones ustedes ya tengan y cerremos el ciclo de este módulo para el domingo. Entonces el lunes, pues ya nada más una servidora terminará de calificar las actividades para que ustedes ya después del mediodía de este lunes 3 de octubre, pues puedan ya tener y revisar en el sistema, en la plataforma, su calificación final. Entonces es muy importante recordar que no hay entrega o extensiones de entrega en las actividades de esta semana 4 o semana final. Así como los exhorto a cuidar la ortografía y redacción en su proyecto integrador y en todas las actividades, incluyendo el foro de integración, donde recuerden el proyecto integrador tiene un gran peso del 30% dentro del valor de la calificación final del módulo. En este caso, aquí están, como les mandé desde el día 1 de esta semana 4, las actividades a entregar en esta semana 4 o semana integradora son el proyecto integrador, que tiene un valor del 30% de la calificación final dentro del módulo, el foro de integración, las tecnologías de la información para el aprendizaje, donde deben de realizar mínimo 5 aportaciones a lo largo de esta semana, la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, y la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que las actividades formativas son actividades que se califican de forma automática. Al dar, enviar todo y terminar, se genera un intento y una calificación en cada actividad formativa. Tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta asentada. En este caso hay un ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2. Esta no se sube a la plataforma, únicamente es para que ustedes descarguen este archivo, hagan la práctica y practiquen. Valga la redundancia, pero no hay que subir esa evidencia en la plataforma. Y por supuesto la autoevaluación, que es muy importante que realizan, que es parte de su calificación dentro del módulo. 1. Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y donde tienen que darle doble confirmación a la autoevaluación. Y bueno, en el caso del proyecto integrador, vamos a ver los elementos de este proyecto integrador, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que tiene pues un peso importante, tiene el valor del 30% dentro de la calificación final de este módulo. 1. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué necesitan para realizar este proyecto integrador? Pues realizar las siguientes actividades: investigar en Internet, usar medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantalla, compartir información en su red social, generar enlaces para la realización y publicación de un recurso multimedia. ¿Cómo lo realizarán? Primero que nada, van a investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y pueden retomar la información consultada en semanas anteriores, así como averiguar el uso de las tecnologías de la información en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos. Permítanme. Perdón, ya regresé. Entonces les comentaba yo que para ello tenemos que investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información en la sociedad,
y se pueden retomar la información consultada en semanas anteriores, así como averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad, como la solución de problemas en diferentes ámbitos, cómo las tecnologías ayudan, la información y la comunicación ayudan en esas comunidades para la solución de problemas en diferentes ámbitos, desde el ámbito laboral, educativo, familiar, social, seguridad, etcétera. Por ello, deben ingresar al foro Aprendiendo de la semana 4 y en este deben de preguntar a sus compañeros cómo compartir el uso que les dan en su localidad a las tecnologías de la información y la comunicación y si son la solución de problemas en los diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etc. Revisen tanto las aportaciones de sus compañeros como coloquen ustedes el uso que les dan en sus comunidades a esas tecnologías de la información y la comunicación. Registren de toda la información, tanto de su publicación que hicieron en su foro de Aprendiendo como la de sus compañeros, evidencia del uso que les dan en sus diferentes comunidades a las tecnologías de la información y la comunicación y guarden evidencias, capturas de pantalla. Elaboren un recurso multimedia en donde retomen la información justamente recabada de los puntos 1, 2 y 3 de lo que aprendiste en este módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos en diferentes formatos. Deben de colocar archivos de audio, de texto, de video, imágenes, etc. Por ejemplo, pueden realizar una presentación digital con audios, con videos e imágenes y texto. Así pueden realizar también un video o un GIF, entre otros. Y usen su creatividad, por favor. Revisen los siguientes recursos que les apoyarán en su elaboración de actividad, como son presentaciones digitales, guías de PowerPoint en la semana 2 y los videos que se les colocan en estas actividades de la semana número 4. Así, si elaboran una presentación digital, recuerden no olvidar acompañarla de imágenes, audios o videos que ilustren la información que se presenta. En el caso del recurso multimedia, deben de tener los siguientes apartados. Por supuesto, portada, colocar una introducción de forma breve, explicando cómo se contribuyen las tecnologías de la información en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. Contenido 1, cómo se usan las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad. C, contenido 2, cómo usan sus compañeros del grupo las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad. Recuerden que estos contenidos 1 y 2 los pueden encontrar en el foro Aprendiendo y deben de participar por ello en el foro Aprendiendo de la semana número 4. Y D, conclusión, donde se plantea de manera sintética la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Compartan también en una red social de su preferencia una de las maneras en las que ustedes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Si dicha red social lo permite, usen el hashtag. Recuerden que un hashtag es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags, podrás ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, solo tienes que colocar el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques un texto en redes sociales. En este caso, usaremos hashtag uso las TICs para y después van a colocar el uso que les dan a las TICs y publicarán dicho elemento y realizarán la captura de pantalla de la publicación en esa red social. Si se los permite, usarán el hashtag. Si no, solo coloquen el uso que les dan a las TICs directamente en dicha red social, la de su preferencia.
Elaboren un documento de texto, procesador de texto, y es el que van a subir a la plataforma, el que van a subir como proyecto integrador. En este documento de procesador de texto tendrán que colocar una portada con su nombre de la actividad, su nombre completo y grupo. Así colocarán el enlace, ya sea de su archivo multimedia, ya sea una liga directa a su recurso o al recurso alojado en la nube o en Scream, o considerando siempre la configuración necesaria para proteger su información. Yo sí les pido por favor que me la dejen abierta a público para que pueda ingresar sin problema. Importante por ello que revisen que la liga que coloquen en ese archivo procesador de texto pues sea la de su multimedia solicitado. No me pongan la tarea del maestro de matemáticas o de biología, sino la liga de ese proyecto integrador. Pues de esto depende la evaluación de su actividad. C. Evidencias de la recolección de la información que efectuaste, es decir, las capturas de pantalla de sus participaciones en Foro Aprendiendo de la semana 4, según lo indicado en el paso 3 de esta actividad, y capturas de pantalla de su publicación en la red social del uso que les dan a las TICs, según lo indicado en el paso 8 de esta actividad, y por supuesto las fuentes de consulta que usaron para el desarrollo de su multimedia. Y una vez que realizaron esto, coloquen en el archivo procesador de texto el siguiente nombre. Recuerden sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. Recuerden que si tienen varios nombres, solo coloquen el primero, guión bajo M01S4PI, proyecto integrador. Al nombrar cada archivo, eviten utilizar caracteres especiales como tildes, diéresis, abreviaturas, virgilillas, entre otros. Y carguen su archivo en la plataforma en formato doc o docs o con un peso menor a 20 megabytes. Y recuerden que lo que tienen que entregar es un archivo de procesador de texto que incluya su portada, su liga de recursos multimedia, sus capturas de pantalla de sus publicaciones en el foro de integración, foro de aprendizaje, su captura de pantalla de su publicación en red social, sus fuentes de consulta, por favor, o referencias. Y en el caso de esta semana tenemos un foro de integración, el cual para evaluar su participación deben realizar al menos 5 participaciones en esta semana, por lo que te sugerimos lo siguiente: realizar 5 aportaciones o más. En la primera aportación responderán el planteamiento del foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve, y pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En una segunda participación en este foro de integración de la semana 4, expliquen cómo ayuda esa herramienta o aplicación que están sugiriendo a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. Y en la tercera y cuarta participación pueden retroalimentar el comentario de alguno de sus compañeros o responder a las retroalimentaciones que ellos le hacen. Y la quinta y última, pues es una conclusión que ustedes van a hacer al foro. De hecho, yo les comento que hoy viernes yo coloco una conclusión del foro de integración, pero ustedes sin problema pueden seguir colocando sus aportaciones del foro de integración hasta el cierre de este, que es este domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Recuerden, en el foro de integración, usar su creatividad, procuren ser originales cuando escriban sus aportaciones, procuren que las participaciones generen diversidad de conocimiento, eviten subir documentos o imágenes en el foro, en su lugar pueden subir enlaces, así como respetar las normas de comunicación virtual. Sus comentarios deben ser breves, aproximadamente de máximo 5 líneas, y enfóquense en el tema, por favor. Es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento de texto y las copien y peguen en la herramienta del foro a fin de evitar que la plataforma se cierre y su información se pierda.
Les comentaba yo también la importancia de realizar la autoevaluación, que es importante recordarles, mis queridos estudiantes, que tienen que darle doble confirmación. Una vez que ustedes resuelvan la autoevaluación, que forma parte de la ponderación y dentro de la calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, les van a dar, este intento debe de ser enviado y le van a dar a enviar todo y terminar, y luego les va a salir otro segundo cuadro de confirmación. Tienen que darle otra vez esta segunda confirmación para que quede el registro y esos puntos de esa autoevaluación se les consideren en su portafolio de evidencias. Entonces, reitero, a la autoevaluación deben de darle dos confirmaciones, primera y segunda confirmación, dándole enviar todo y terminar para que tenga un registro esa autoevaluación. Por favor, no lo olviden. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si no tienen ninguna duda o comentario, les recuerdo que estoy en el foro Aprendiendo, dentro de la semana número 4, dentro de la mensajería, dentro de la plataforma, que considero la forma más rápida y eficaz de responderles. Y los dejo con la referencia y recordarles que esta es nuestra última semana del módulo y que no hay prórroga de entregas después pues de esta semana número 4, y que finalizamos nuestro módulo este domingo 2 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas. 11:59 de la noche o 23:59 horas, horario siempre de la Ciudad de México. Un gusto en trabajar con ustedes. Yo me quedo aquí en espera de si algún compañero ingresa a sesión, y eso sería todo de mi parte. Un gusto haber trabajado con ustedes y gracias por todo. Sigo aquí en línea.
Pues eso sería todo. Cuídense mucho. Bonito fin de semana y de módulo. Y un gusto trabajar con ustedes. Hasta pronto. Bye.